Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Ale, Gaby, Jairo, Lina, Gerardo, Shalom, Noris, Diego, Ángel, Blanca, Aníbal, Meli, Alfonso, sean todos bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta charla de hoy. Apolumi, destrucción eterna. La mayoría de los cristianos consideran que el tercer pilar, la muerte y destrucción, se refiere a un infierno eterno de sufrimiento o a un estado de aniquilación, dependiendo de la teoría de castigo que elijan. Por lo tanto, se entiende como un estado permanente. Creo que si comparamos de cerca escritura con escritura, ¿sí? Renglón por renglón, línea por línea, vamos a ver que esto no da en blanco de lo que Elohim es. Incluso en la muerte y destrucción, Elohim no va a ser derrotado. Es necesario que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la cual habló Yahweh por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, dice en el libro de Maaseh. De Hechos, en Corintios 5, nos ha confiado el ministerio de la reconciliación, que mediante el Mashiach Elohim estaba reconciliando al mundo consigo mismo. En Efesiyín 1 dice que en el Mashiach sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Colasiyín, porque el Padre quiso que en él habitara toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en el cielo, y después de hacer la paz mediante su sangre en el madero. A ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las obras malas, ahora los ha reconciliado. Su promesa de restaurar todo sucederán en sus tiempos señalados. Para entender la enseñanza de Yeshua sobre la pérdida, que es a lo que se refiere a Polumis, y vamos a tratar de entender este verbo, ¿sí? Que tiene tres definiciones básicas en el Berijadashá, según lo encontramos en los diccionarios, ¿sí? Causar o experimentar destrucción es la primera que te ponen. En la voz activa, Apolumis significa arruinar, destruir, matar, dar muerte. En la voz media significa perecer, arruinarse. Esto incluye morir por tormenta en el mar, a espada, asesinado por serpientes y especialmente de muerte eterna, ¿no es cierto? Se usa de manera más famosa en Yahanan 3:16, porque de tal manera amó Elohim al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda, apolumi justamente, sino que tenga vida eterna, que ya sabemos que es vida para la era, ¿no es cierto? No, en segundo lugar, la segunda definición es no obtener lo que uno espera o anticipa, o sea, no alcanzar algo, ¿no es cierto?, que se está esperando, perder, como perder una recompensa, por ejemplo. Y en tercer lugar, perder algo que uno ya tiene o estar separado de una conexión normal, perderse, ¿no es cierto?, como perder la vida, por ejemplo, o perder alguna cosa. Apolumi entonces es la forma intensificada de olumi, de donde deriva la palabra olesdros, ¿sí? Según el diccionario Vine, la idea que comunica no es la de extinción, sino de ruina, no del ser, sino del bienestar. Esto queda claro basado en el uso que se le da, como por ejemplo el de la rotura de los cueros de vino, ¿no es cierto? En Lucas 5 dice, ni nadie echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los cueros, el vino se derramará y los cueros se perderán. Apolumi, justamente. También habla de la oveja perdida, ¿no es cierto? Esto es perdida para el pastor, ¿sí? Lo que es metáfora de la destitución espiritual. ¿Quién de ustedes que tenga 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le ha perdido, Apolumi de nuevo, hasta que la encuentra?
el hijo perdido y los perdidos en general, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y lo hemos hallado, o sea que no estaban destruidos, ¿no es cierto? Porque no los encontraron destruidos, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, ¿no es cierto? También se refiere a la comida que perece, trabajen no por la comida que perece, apolumi, ¿no es cierto? Dice en Yahanan. Y del oro, para que la prueba de su fe más preciosa que el oro que perece, dice en Kefalef 1, y también es apolumi. He estado leyendo muchos estudios acerca de apolumi y descubrí que es el punto central de apoyo de la doctrina del aniquilacionismo. Sin embargo, y aunque pueden leerse debates de opositores, incluyendo universalistas, el problema aquí no es tanto lo que la palabra significa o no, consultando diccionarios o consultando al hombre, sino lo que el concepto en sí significa para Yahweh. La palabra puede y es traducida tanto como matar o perecer, como perder, como destruir, ¿sí? Una cosa que se pierda recupera su posición una vez encontrada, no ha sido destruida. Los muertos resucitarán, dicen las escrituras, para juicio o para perdición, por lo que la muerte tampoco es un estado definitivo. Para los hombres dice, listo, te maté, ya está. No, ya está, nada, dice Yahweh, ¿no es cierto? Finalmente, la destrucción se refiere a casos de desolación también por catástrofes o por guerras, ¿sí? En los que tal vez las ciudades puedan ser destruidas, pero tampoco implican aniquilación. O bien para poder sustentar su doctrina así justamente de destrucción eterna. Ellos lo tratan de esta manera. Entonces, en la cabeza de la gente se mezclan dos conceptos: aniquilación y eternidad. Para que esta palabra implique lo que busca, una destrucción eterna, es imprescindible unirle mentalmente el concepto de eternidad. ¿Sí? Porque una ciudad puede ser destruida y eso no quiere decir que esa ciudad no pueda ser levantada. Muchas ciudades han sido destruidas por terremotos, por ejemplo, y han sido levantadas de nuevo, por ejemplo, ¿no es cierto? Y quedaron bien destruidas, ciertamente. Entonces, para que esta palabra implique algo que sea eterno, completo y aniquilamiento absoluto, le tienen que juntar cosas, porque la palabra en sí no lo implica. A veces realmente aparecen ambas palabras juntas, aunque ya sabemos que aionios significa por la era y no eterno, ¿no es cierto? Lo cual rebaja el concepto de destrucción a un tiempo determinado. Nosotros no tenemos la mente de Yahweh. Ya sería hora que la soberbia de los hombres se tome unas vacaciones, ¿sí? Un pseudo erudición incluida. Si eliminamos de nuestras mentes el concepto de eternidad conectado con lo que implique perdición, castigo, destrucción, sí, nos vamos a dar cuenta de que la destrucción ciertamente existe. Y no vamos a decir que no. El castigo también existe, ¿sí? Y realmente la gente se pierde, sí, pero no dice que sea para siempre. Y ese es el punto. Estos son algunos pasajes para meditar. Porque el día que comas de él, ciertamente morirás, dijo Yahweh en Bereshit. Te declaro hoy que ciertamente perecerás. No durarás mucho en el suelo hacia el cual cruzas el Jardín para entrar en él y poseerlo. En Devarim 30. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Dice en Devarim 32. Shemuel Bet, Natán le respondió a David: Yahweh ha perdonado tu pecado, no morirás. El concepto de la muerte desde el punto de vista del hombre es el de la muerte física, pero desde el punto de vista de Yahweh es la separación espiritual. Siendo él el Elohim de la vida, ciertamente la peor condena es la muerte, que implica separación de él mismo, sea la fuente de vida. Como ya sabemos, esta muerte no corresponde cronológicamente con la muerte física, como vemos en el clarísimo caso de Adán, justamente. Para el hombre, la muerte física es terriblemente terminal.
¿no es cierto? Es como una cosa que, se acaba todo, sí, pero eso es en su mente. La idea es que la idea que tiene el hombre, ¿no es cierto? Es que se muere, se acabó todo, no hay más nada, ¿no es cierto? Esa es más o menos la idea que tienen y por eso tanto miedo. Pero no es así para Yahweh ni para las escrituras. Con todo, y a pesar de repetir muchas frases bíblicas, el miedo se impone y el concepto de algo terminado y sin vuelta atrás se impone igual, porque de cualquier manera la gente llora por sus muertos, ¿no es cierto? Ciertamente la muerte física implica una terminación, no vamos a decir que no, ese cuerpo ha terminado su función, pero no aniquilación eterna. Si Apolumi o sus derivados y o sinónimos, que vamos a ver un poco, significara aniquilación, entonces los odres de vino serán desintegrados y la oveja perdida será encontrada muerta o no será encontrada, se desvaneció en el aire y los muertos no resucitarán. Lamentablemente, Apolumi no significa destrucción completa, sino destrucción simplemente, en el sentido de algo que es destruido, que es arruinado, que es acabado, que es muerto inclusive, pero a veces no siempre, ¿no es cierto? Ya que también significa algo que se ha perdido y que por lo tanto puede ser recuperado. No hay nada de eternidad ni de que mantenga ese estado de destrucción o de perdición para siempre. Cuando las escrituras declaran que algo ha sido destinado a la destrucción, sería mejor decir que ha sido destinado a perdición, ya que el sentido es que lo que sea se perderá. Sí, momentáneamente. Le entreguen a ese al Satán para que reciba un castigo en su carne a fin de que su ruach se salve en el día del Adón Yeshua el Mashiach. Esto está en el capítulo 5 de Corintiim Aleph. Esta versión que acabo de leer es la BIM. En otras versiones, y yo les dejo cuál es cada una lo que está diciendo, dicen destrucción de su naturaleza pecaminosa, perdición de la carne, ruina de la carne, destrucción de la carne, para que su vieja naturaleza sea destruida, para que su cuerpo sea destruido, para mortificar su sensualidad, en fin, cada uno sabe cómo traduce, ¿no es cierto? La palabra para carne aquí es sarx, realmente lo correcto es traducir carne, ¿sí? Que no representa únicamente la carne física, sino también la espiritual, entonces no está mal del todo, pero como que o eligen una o eligen otra cosa, y eso sí está mal. A veces se refiere al ser humano, y algunas versiones se toman la libertad de traducirla de esta manera, ¿sí? Así que dice, así que por obras legales ninguna carne se justificará delante de él, dice Romanín 3:20, pero también se refiere a la carne en el sentido espiritual, porque mientras estábamos en la carne, dice Shaul, ¿no es cierto? Entonces tiene varias implicaciones. Ciertamente Shaul no estaba implicando que los hermanos hacían eso cuando estaban en la carne, en el sentido de que ahora eran seres incorpóreos, ahora no tenían carne, se murieron y eran fantasmas, ¿sí? No, estaba confrontando la carne con el ruaj y el hombre interior, ¿no es cierto? Entonces, a lo que se refería Shaul era a que el implicado fuera entregado a la perdición de la carne. Y agrega la explicación: a fin de que su ruach se salve en el día del Adón. Aquí vemos que aun cuando la carne de ese hombre, y no hablamos acerca de la carne física, sino la espiritual, no tenían que someterlo a flagelos ni nada por el estilo, aunque hablamos de que esa carne debía ser entregada a muerte, eso es lo que dijo Shaul literalmente, ¿sí? No castigo, como traduce Lavín, que está equivocado, esto no implicaba para nada la aniquilación del sujeto, todo lo contrario, está diciendo que la situación en la cual iba a ser entregado para que Hasatán se ocupara de esa persona, trayendo de todo tipo de situaciones, porque no son las personas, sino que es el Padre, y el Padre manda a Hasatán a fin de que esa carne fuera puesta a muerte en la vida de la persona, no matando a la persona, para que su vida espiritual no se perdiera en el día del Adón, o sea, en el juicio.
Es bastante claro el asunto. Shaul en ningún momento hablaba de aniquilar al hombre ni física ni espiritualmente, y además aquí se levanta la interesante idea de que muchos pueden ser trabajados en vida por Hasatán. ¿Sí? Podría evitarlo, pero prefieren amar su carne. Esa es la realidad, a fin de que puedan pagar sus delitos como corresponde también a la ley en cuanto a la restauración y restitución, cosas que ya hemos estudiado, no a la muerte que la misma implica, evidentemente, siendo estos salvos porque ya habrían recibido al Adón como Salvador. Él es el único que nos salva de la muerte. Entonces, para Elohim, la idea de destrucción no implica aniquilación. ¿Sí? Y por consiguiente, el fracaso, la pérdida completa del objeto y todo lo demás. Para nuestro Padre Creador, la muerte no es un fin, al contrario, es un comienzo. En verdad les digo que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Dice Yahana en capítulo 12. Nuestro Adón vino a morir. Entonces la muerte no puede ser, o la destrucción del cuerpo físico junto con la muerte no puede ser una cosa terminal. Él no es un Elohim de muertos, sino de vivos, dice Matías 22. En Corintios Aleph 15 dice, lo que siembras no surge a la vida si antes no muere. Y asegura que el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y sabemos que nuestro viejo hombre quedó ejecutado en el madero con él, para que se destruya el cuerpo pecador, para que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que muere se libera del poder del pecado. Romanos 6. Entonces, la muerte de la carne, tanto física como espiritual, es terrible a los ojos del hombre natural, pero preciosa a los ojos del Padre. Preciosa es a los ojos de Yahweh la muerte de sus santos, dice el Mismor 116. Para los hombres naturales todo lo que toca sus carnes es terrible, es doloroso, es visto como algo negativo y por lo tanto tratan de disociarlo de la mano del Padre si son creyentes, ¿no es cierto? Algunas traducciones ponen exactamente lo contrario de lo que el Pasuk dice, diciendo, por ejemplo, la muerte de sus fieles es dolorosa a la vista de Yahweh. Esta es la traducción de la Biblia. No dice dolorosa en ningún lugar, no dice absolutamente eso, o sea, está diciendo exactamente lo contrario. Inclusive otros dignifican esto diciendo estimada es la muerte por Yahweh, por ejemplo, la Reina Valera. Mentiras de hombres carnales que no quieren saber nada acerca de la muerte de la carne. La muerte física no significa nada para aquel que es la verdadera vida. Al contrario, siendo que esta vida que decimos tener es muerte, simplemente perecería por sí misma, por su condenación de muerte, si él no la hiciera morir para la resurrección. Entonces, podemos ver que el concepto de destrucción de los hombres no tiene nada que ver con el de Yahweh. Para él la destrucción, o mejor hablando, la perdición o muerte, ¿sí?, de todo lo que implica esta vida natural es lo mejor que nos puede suceder. Si piensan de alguna otra manera, no están teniendo la mente de Mashiach. Por supuesto, en la carne dice que no es así, ¿no es cierto? ¿Y a quién le vamos a creer? Porque nosotros que vivimos siempre estamos expuestos a la muerte por causa de Yahshua, para que también la vida de Yahshua se manifieste en nuestra carne mortal. Corintios en el capítulo 4. Shalom, Katy, Lidia, Jorge, Edu, bienvenidos. El madero y la destrucción de la carne. El significado del madero de Mashiach no es comprendido, sino pervertido, y por lo tanto la muerte es empequeñecida. No es recibida como el medio señalado por Elohim para librarnos del que tiene el poder de la muerte. Los cristianos mal entienden que la destrucción y el juicio son la única manera para que las criaturas caídas sean liberadas de su esclavitud y traídas de vuelta a la vida de Elohim. Este es un punto muy importante. Se encuentra en la raíz misma del madero de Mashiach y de sus miembros. Es la pauta para todos sus juicios, quien da la muerte y la vida y que hace descender al Sheol y retornar. Yahweh mata y él da la vida. Él hace descender al Sheol y hace subir, dice Shemuel Aleph en el capítulo 2. El camino de vida es y debe ser El camino de vida es y debe ser a través de la muerte.
y no puede ser de otra manera. Esta vieja carne debe morir para poder alcanzar la resurrección que trae la nueva vida. Como seguidores de Yahshua HaMashiach hemos sido llamados a llevar nuestro madero para morir día a día. Si alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame, dice Mordejai 8:34, y en varios lugares más porque los evangelistas lo mencionaron. Enseguida agrega, enseguida y a continuación, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Apolumi. Pero el que la pierda, apolumi, su vida por causa de mí y de la buena noticia la salvará. Como podemos ver, apolumi no implica la destrucción de la persona, sino únicamente de su carne, y esto es agradable a los ojos del Adón. Esta es la finalidad de la destrucción implicada por apolumi. El que ama su vida la perderá, ¿sí? Dice Yahanan, capítulo 12, apolumi. A menos que lo hagamos, no vamos a tener su vida permanente en nosotros. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vida, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto. Pero separados de mí nada pueden hacer. Las ramas injertadas solo pueden ser las del nuevo hombre, en su nueva naturaleza. El viejo hombre no es injertado en la vida verdadera, de manera que es inútil que la carne insista en reivindicarse a sí misma, engañándose, porque el viejo hombre no puede recibir la vida de Mashiach. De manera que, si no permanecemos en él, y esto no quiere decir andar en nuestra vidita, orar de vez en cuando, inclusive todos los días, ¿no es cierto?, sino ser injertados en su cuerpo. Si no estamos injertados en la cabeza, sino en el cuerpo, ¿sí? Si no hacemos eso, no tenemos vida y seguimos estando muertos. La savia no corre por Mashiach como cabeza, sino por su cuerpo completo, ¿sí? Tiene que recorrer todo el sistema venoso del cuerpo, toda la savia recorre todas las venas del árbol, por así decir. Tenemos que participar de la naturaleza divina, y eso solo sucede cuando estamos injertados en el cuerpo. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que atañen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas se nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguen a ser ustedes participantes de la naturaleza divina, después de haber escapado de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Por esta misma razón, pongan todo empeño en añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque cuando estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Adón Yahshua el Mashiach. Pues el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, procuren aún con mayor empeño hacer firme su llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás. Pues de esta manera se les otorgará amplia entrada en el reino de la era de nuestro Adón y Salvador Yahshua el Mashiach. Por eso, siempre habré de traerles estas cosas a la memoria, aunque ustedes las saben y están afirmados en la verdad presente. Kefabet en el capítulo 1. Entonces, ¿qué significa esto? Excepto que tenemos que morir. Nuestra salvación no es llevada a la perfección hasta que hayamos muerto, no es llevada, a la perfección hasta que hayamos muerto al pecado y vivamos para la justicia. Los que hemos muerto para efectos del pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? ¿Ignoran ustedes que todos los que nos sumergimos en el Mashiach Yahshua nos sumergimos en su muerte? Pues por la inmersión quedamos sepultados con él en la muerte, para que así como al Mashiach lo resucitó de entre los muertos el poder del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue clavado en el madero juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Mashiach, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, pero por cuanto vive, para Elohim vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos a Elohim en Yeshua HaMashiach, Adon nuestro. La muerte no es opcional, ¿sí? Solo al morir nosotros mismos realmente vivimos y damos frutos a Elohim. El grano de trigo debe morir para dar fruto. Las escrituras aluden con frecuencia a este propósito en la salvación. Porque si siguen las inclinaciones carnales, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas carnales, vivirán. Romanín 8. En el 12. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh, como su culto racional. No se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. En Corintiín Bet, porque nosotros que vivimos siempre estamos expuestos a la muerte por causa de Yeshua, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestra carne mortal. Por eso no nos desanimamos, al contrario, aunque se va desgastando nuestro ser exterior, el interior, sin embargo, se va renovando de día en día. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Corintiín Bet. Galutia, con el Mashiach fui ejecutado en el madero, y ya no vivo yo, sino que el Mashiach vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Elohim, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Anhelo conocerlo a Él y al poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Filipillín. Timoteo Bet, muy verdadera es esta afirmación. Si morimos con Él, viviremos con Él. Pues para eso lo llamaron, porque también el Mashiach sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus pisadas. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, después de morir para los pecados, vivamos para la justicia. Que fa Aleph. Y Hanan Aleph dice, en esto hemos conocido al amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Este es el concepto de destrucción del reino espiritual. La destrucción es de todo aquello que nos impide tener la vida verdadera. La destrucción que Yahweh tiene en mente jamás puede implicar la falta de vida, que es el mismo, sino todo lo contrario. Afirmar que Él planea tormento eterno o aniquilación es no conocer al Elohim de la vida. Shalom, Biri. La perdición y la muerte en Apolumi. Después de mucha indignación por las malas traducciones, que ya me han escuchado mencionar demasiadas veces, tengo la impresión de que el Padre nos dejó con traducciones imperfectas para que pudiéramos confiar primero en el Ruach HaKodesh, justamente para sacarnos de nuestro rincón de la comodidad y buscar por nosotros mismos. Porque vemos que cuando alguien pone las escrituras por encima de ser guiado por el Ruach, rápidamente se establece el rigor mortis religioso, ¿sí? O espiritual, una enfermedad que se ha expandido en nuestros eruditos y sabios. La letra de la ley produce muerte si el Ruach HaKodesh no la vivifica. Esto es cierto, sea para el Tanaj, sea para el Brit Hadashah. Si el testimonio de uno en este mundo no va más allá de la palabra escrita, solo será un testimonio de la muerte religiosa, no será un testimonio de la vida. El significado de una palabra depende de su uso.
Las palabras obtienen su color, por así decir, de su contexto. Sin diccionario alguno es posible determinar el significado de casi cualquier palabra si se la ve en una docena de oraciones. A través de esta práctica llegamos a la notable conclusión de que el significado real y entendido de que una palabra en los originales, tanto en griego como en hebreo, no tiene necesariamente el mismo significado del idioma actual o del diccionario. Me estoy refiriendo a que no tiene el mismo significado del griego actual o del hebreo moderno, sino que depende del contexto y también de la época en que fue utilizado. La mente de los hebreos en la antigüedad no es la mente de los judíos actuales. Un diccionario simplemente registra el uso que emplean los escritores cuidadosos del tiempo para el que se escribe el diccionario. Así tenemos diccionarios antiguos que ya no funcionan del todo con nuestro idioma porque la lengua ha cambiado. Entonces, y como ya sabemos, las palabras van siendo modificadas en cuanto al concepto que representan de acuerdo a los usos y los tiempos. Así que las palabras aparecen y desaparecen, se vuelven arcaísmos, caen en desuso, aparecen nuevos términos, ¿sí? A veces para nuevos conceptos inclusive, ¿no es cierto?, cosas nuevas, a veces para reemplazar antiguas palabras. Y en todo esto, lo que influye es el uso que la gente hace de las palabras, además de todas las circunstancias temporales, los extranjerismos, etcétera, ¿no es cierto?, que son un montón de circunstancias. Un idioma es una cosa viva. Ya vimos que Olam no significa eterno en las escrituras porque cuando fueron escritas no tenía ese significado. Sin embargo, aceptamos que Olam en hebreo moderno significa tanto mundo como eterno, porque ese es el uso moderno aceptado. Entonces aceptamos que sí significa eso hoy, no ayer. No podemos aceptar los modernismos para realizar las traducciones. Eso equivaldría a intercalar nociones anacrónicas fuera del tiempo. Entonces, diciendo el significado primario de apolumi, perder o perderse, tanto en un sentido físico como en un sentido espiritual, las traducciones para muerte y destrucción pueden ser mejor reemplazadas por perdición, no porque no impliquen que no vaya a haber una muerte física, por ejemplo, y una destrucción, sino porque esa muerte no es terminal y esa destrucción tampoco lo es, en el sentido catastrófico, ¿no es cierto?, que la gente tiene en la cabeza. El problema es que tenemos conceptos que no se corresponden en el plano físico y en el espiritual, ¿sí? Como ya mencionamos, el ejemplo de la muerte. La muerte en el plano físico es definitiva, a no ser que Yeshua resucite a alguien, caramba, opa. ¿Es tan definitiva? No, no lo es, ¿sí? Y la destrucción de una ciudad o de algún objeto también puede ser definitiva, pero no es así en el plano espiritual. Entonces, siempre que veamos a Yeshua usar una palabra como perecer o destruir, la palabra original es una de las tres que ya mencionamos, apolumi, apoleia, que es otra forma de apolumi, o olesdros, que son todas derivadas, son todas palabras derivadas unas de otras. No se dejen guiar por las traducciones, la palabra de los originales es la que nos debe guiar. Entonces, nos encontramos con, por ejemplo, Matías 15. A mí no me han enviado sino a las ovejas perdidas, apolumi, de la casa de Israel. Otra vez mencionamos lo de el que pierde las ovejas. Si la pierde, que esto es apolumi, no se puede trabajar con eso como si fuera destrucción. ¿Quién de ustedes que destruye, que tiene 100 ovejas y se le destruye una, no deja las 99? ¿Para qué la voy a ir a buscar si se destruyó? ¿No es cierto? Esta oveja se había perdido, después fue encontrada y fue restaurada. Mashiach usa exactamente esta misma palabra en el siguiente pasuk. No teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar la vida, más bien témanle a aquel que puede destruir apolumi, tanto la vida como el cuerpo de la gehenna. Entonces, ¿es destruir? No, es perder. La palabra traducida como infierno en este pasuk es en realidad gehenna, que yo la cambié, ¿no es cierto? El basurero de la ciudad fuera de Jerusalén, cosas que vamos a estudiar en breve también. Este pasuk no habla de una aniquilación eterna de un alma, sino de una pérdida temporal de esa alma, ¿no es cierto? Un sufrimiento, sí, pero temporal, como la oveja perdida. ¿Estuvo perdida? Sí, estuvo perdida. Durante un tiempo anduvo por ahí dando vueltas y probablemente muy asustada.
pero fue encontrada. Es lo mismo que todas las veces que veamos a Yeshua hablando de alguien pereciendo, porque tanto amó Elohim al mundo que dio a su hijo unigénito para que el cree en él no perezca o no se pierda, dependiendo de las traducciones, ¿sí? Todos estamos perdidos hasta que Elohim sale a buscarnos y nos encuentra. Él es el que va a buscarnos, ya lo sabemos. Aquellos que mueren y no creen experimentarán más apólume o estar perdidos en el lago de fuego, cosa que vamos a estudiar también, ¿sí? Que es la muerte segunda, pero Elohim ha prometido destruir toda muerte de una vez por todas y conceder fe a todos en la consumación de los siglos. De manera que vamos a escuchar lo que Él dice y no las interpretaciones de los hombres. Si apólumi significara destrucción, según la definición tradicional de aquellos que creen en el tormento, la aniquilación eterna, entonces Yahshua estaría perdido para siempre, señores. En Matías 27 dice, pero a los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud de que pidieran a Barrabás y destruyeran a Yahshua, o sea, apólumi viene siendo acá, ¿sí? Y mataran a Yahshua, lo destruyeran, lo aniquilaran, lo eliminaran por completo, estaría aniquilado por completo. Los que están perdidos o perecieron son como la oveja descarriada. La oveja perdida murió, pero el buen pastor la buscó y la restauró. Todos somos como la oveja descarriada antes que Elohim nos encuentre. Incluso ahora lo somos. Y todos somos apólum y todos somos perdidos y perecidos como lo fue la oveja perdida. En buena medida lo somos. Estamos separados y alienados de Elohim en gran medida. Pero la oveja perdida no se quedó así. Tampoco nadie más, el buen pastor no deja de buscar hasta encontrar al último perdido. Una lectura cuidadosa de la parábola de la oveja perdida deja muy en claro que para Yahshua 99 no es suficiente. Recomiendo que revisen las escrituras con la S-Word utilizando el buscador para los números Strong. No resulta práctico citar más de 110 versículos, ¿sí? Que aparecen. Por lo tanto, citaré solo aquellos pasajes usados por aquellos que están enseñando que estas palabras significan destrucción sin resurrección futura a la inmortalidad, ¿no es cierto? O al ese estado de vida permanente. De Olesdros tenemos pocas apariciones, son 4 nada más, y son todas usadas para la doctrina de la destrucción eterna. Por ejemplo, Corinthia Malef sí dice para destrucción de la carne, entregar al hombre al Satanás, ¿no es cierto? Y este primer caso ya lo vimos, así que vamos a lo siguiente. En Tesalonicenses dice, ellos recibirán el castigo de destrucción eterna. Vamos a leer cómo tendría que ser, perdición durante la era, y exclusión de la presencia del Adón y de la gloria de su reinado. Vamos a leer todo el contexto. De hecho, es justo que Elohim retribuya con aflicción a los que los afligen a ustedes y retribuya con descanso junto con nosotros a ustedes los atribulados. Esto sucederá cuando el Adón Yahshua con sus poderosos malajim se manifieste desde el cielo en llama de fuego para dar retribución a los que rehúsan reconocer a Yahweh y a los que no obedecen la buena noticia de nuestro Adón Yahshua. Entonces, ahí viene, ellos recibirán el castigo de destrucción eterna o de pérdida durante la era. Y leamos una vez más, exclusión de la presencia del Adón y de la gloria de su reinado. ¿Dónde es su reinado? Es en el milenio. Si eliminamos la farsa de la palabra eterna por su correcta traducción de la era, sí podemos entender correctamente la frase que asegura que ellos serán excluidos de la presencia del Adón en su reinado, lo cual está diciendo claramente que este castigo será por la era. La era del milenio, la era del reino. Cuando no sacamos las palabras fuera de su contexto, ni las traducimos mal, deliberadamente o no, la comprensión es simple, es clara y es luminosa. ¿Sí? A pesar de que habrá castigo, un castigo que durará la última era, no se habla ni de destrucción eterna ni de aniquilación. El siguiente está en Timoteo Aleph. Vamos a leer también el contexto. Porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa y en muchas pasiones insensatas y dañinas que hunden a los hombres en ruina y destrucción. Mejor traducido para perdición. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males y codiciándolo algunos se descarrían de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Esto está en Timoteo Aleph en el capítulo 6, ¿sí? Acá tenemos 2 palabras, ruina y perdición. Olesdros
y apolumi, ¿sí? Ninguna de las dos implica destrucción eterna, sino simplemente una consecuencia dolorosa y en vida, ¿sí?, de las malas elecciones realizadas en la carne. Claro, a los ojos del mundo estas personas podrán parecer muy exitosas normalmente, ¿no?, durante sus viditas, lo cual confunde a muchos, pero este éxito mundano es pérdida y destrucción en el plano espiritual. Por eso dice que los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa. ¿Ah? Nada aquí de cualquier manera implica aniquilación de estas personas, una justa consecuencia de sus elecciones. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da luz y de ninguna manera escaparán. Tesalonicenses Aleph 5. Acá se menciona que habrá destrucción sobre estas personas, pero bajo ningún concepto esto implica algo eterno, ¿sí? Y que serán aniquilados, ni tampoco dice que van a ser aniquilados en cuerpo y alma. Ciertamente la destrucción alcanza a muchos a través de accidentes y cataclismos, y aún así esto no implica aniquilación definitiva. De hecho, este es un uso muy aplicado de esta palabra, realmente. En verdad, la destrucción a la que se refiere es algo real. Por ejemplo, en Matillá nos dice que el mal camino nos conduce a destrucción, y eso es verdadero, inclusive mientras la persona vive, y es tanto una destrucción espiritual como una destrucción física, ¿sí? Espacioso es el camino que lleva a la perdición, dice Matillá 7. Tomemos el ejemplo, un adicto a drogas o al alcohol, y vamos a ver la destrucción. Ya empieza a actuar en la vida de la persona misma, físicamente. No implica de cualquier manera aniquilamiento. Tenemos unos cuantos pasuquín, ¿sí?, en los cuales yo les dejo para que los miren. Pueden sentarse a mirar cada una de las citas, verlas por completo, ¿sí?, y descubrir que la perdición o destrucción de las que se habla en todos estos casos es real, pero no es eterna ni es definitiva, ¿sí? Entonces, las herejías destruyen y atraen el juicio, ¿sí?, que es en verdad lo que la carne llama destrucción. Ahí está el problemita. Nosotros llamamos destrucción a lo que el Padre llama juicio, ¿sí? Nosotros llamamos infierno a lo que el Padre llama el lago de fuego o mi justicia. Muchas personas perderán muchas oportunidades, lamentablemente. Existen muchas citas, ¿sí?, y los convido a buscarlas, a releerlas, cambiando lo que sea, destrucción, perdición, muerte, etcétera, por perdición temporal, ¿sí? Porque también necesitamos sacarle el concepto de eternidad que nos lo han incrustado juntamente con esta palabra, para poder acceder al verdadero significado. La lista es bastante larga y se las dejo acá para lectura y corroboración, para que las busquen en sus interlineales, para que la busquen online o en la eWord. Bien. Habiendo terminado, chicos, les agradezco por la participación. Abba siga bendiciéndonos, siga abriéndoles la mente para que puedan comprender estas cosas, y nos vemos después en el resto de las reuniones. Shalom a todos, hermanos.